Bueno, este tema, hermano, vamos a ver acerca de la gracia. La gracia es irrevocable en nosotros, es decir, la gracia, una vez que somos salvos por gracia, esa gracia queda por siempre, es irrevocable. Vamos a considerar, hermano, hay un texto del cual a veces se toma a la ligera, ahí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos, la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. ¿Cómo dice la versión 60, hermano José? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones, y como la gracia en su significado y definición es algo muy similar, o prácticamente el significado es el mismo a un don. Un don es un regalo, gracia, hermano, es un don no merecido que Dios nos da. Bueno, alguien ha interpretado este versículo que es irrevocable. La palabra irrevocable es que ya no se puede volver atrás, ya no se puede quitar, ya no se puede cancelar, ya no se puede anular. Sí, eso es irrevocable. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces alguien interpreta y dice: la salvación es un don no merecido. Y bueno, si Dios nos da ese don, esa gracia, ya no se puede cancelar, ya no se puede anular. Y bueno, esto da pie a que muchos vivan mundanamente o vivan en el mundo después de haber sido bautizados, que al cabo los dones de Dios son irrevocables, ya no se pueden anular, ya no se pueden cancelar. Así es que mal interpretan este versículo para justificar pues una vida licenciosa, una vida en la cual dicen: Dios ya me perdonó, una vez salvo y salvo para siempre. Y es toda una doctrina que aplica esa enseñanza, pero vamos a verla, hermano, conforme a la palabra de Dios. En primer lugar, hemos explicado que es muy importante, hermano, fijarnos en el contexto. No podemos aislar un texto de su contexto, sacarlo y aplicarlo como nosotros queramos. Les pongo algunos ejemplos. El texto que dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Alguien interpreta y dice: bueno, es necesario que haya 2 o 3 para que esté el Señor. Ya estamos 3, ya se completó el número para que el Señor esté con nosotros. Bueno, y nos preguntamos: ¿qué acaso el Señor no estará cuando usted va solo en la carretera? ¿O qué acaso el Señor no estará con usted cuando usted va solo subiendo un monte? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, el texto, hermano, en realidad, si examinamos el contexto, se refiere a que cuando hay alguna disputa, algún desacuerdo entre hermanos, que haya que pedir perdón, que haya que redarguir el uno al otro, y que haya necesidad a veces de traer 2 o 3 testigos. A eso, ese es el contexto, y a ese contexto se refiere donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, poniéndose de acuerdo, perdonándose. Allí está el Señor en medio de ellos.
A eso se refiere en realidad el contexto. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces es muy importante, hermanos, siempre fijarnos en su contexto. Hay una escritura por allá en el libro de Amós que dice: quita de mí tus cantares y tus instrumentos, que no los quiero, dice el Señor. No me darán buen olor, ya no me son agradables. Bueno, alguien saca el texto, lo aísla y dice: no debe de haber música en las reuniones. Porque mira, ahí está el texto: quita de mí los cantos. Por cierto, no quitan los cantos, ¿verdad? Pero solamente quitan los instrumentos. Quita de mí los instrumentos. Entonces ahí dice la Biblia que quiten los instrumentos. Bueno, otra vez el contexto es muy importante. El texto de Amós dice: quita de mí tus cantares y tus instrumentos, tus salmodias. Bueno, no solamente habría que quitar los instrumentos, sino habría que quitar, hermano, también los cantos de la congregación. Pero en relación a qué, hermano, el Señor dijo eso allá en el libro de Amós. Por cierto, solamente cito la escritura de Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿En qué contexto lo dice el Señor? Bueno, pues mientras que le cantaban a Dios, por otra parte, hermano, ofrecían sacrificios a Moloch, a Chiun, ídolos que tenían, y a la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Llevaban honra y sacrificaban, hermano, a otros dioses, a ídolos. Bueno, pues el Señor les dice: ¿cómo iba a recibir el Señor sus cantos, sus instrumentos, cuando con la misma forma o con los mismos instrumentos que alababan a Dios, también, hermano, alababan a los demonios, a los ídolos? Es importante, hermano, siempre considerar el contexto de una escritura. Y esta escritura no es la excepción. Es muy importante considerar a quién le está hablando y de qué está hablando esa escritura cuando dice: irrevocables son los dones. Bueno, pues desde el versículo 1, volviendo ahí a Romanos 11, el Señor dice a quién y a qué se está refiriendo. Romanos 11:1 dice: en el nombre del Señor Jesús, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjese cómo lo menciona, se refiere a Israel y le llama su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a quién? A su pueblo. Usa ese pronombre posesivo para apropiarse de él, para decir que es su pueblo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Entonces, primero se refiere a Israel y se refiere, hermano, al llamamiento de Israel, se refiere a las promesas dadas a este pueblo de Israel. Y esto, hermano, lo viene hablando desde el capítulo 9. Vamos allá al capítulo 9, versículo 1. Mire lo que viene diciendo desde ahí. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto. ¿Y qué más?
la promulgación de la ley y el culto, ¿y qué más? Y las promesas. Fíjese, hermano, todo lo que es dado a Israel, el llamamiento que Dios hizo a Israel, y refiriéndose a ese llamamiento, hermano, y a esas promesas, a esos dones porque todo lo que Dios le dio a Israel, hermano, fue por misericordia y gracia. Sí, ha leído allá que dice que el Señor los escogió no por ser los más grandes, no por ser un pueblo grande y rico, no, al contrario, porque eran los más pocos en números, eran, entre otras naciones, eran los más pobres. Pues vino a ser, hermano, una nación en esclavitud en la tierra de Egipto, y así el Señor los escogió. Eran los menos, hermano. Y bueno, refiriéndose, hermano, a Israel, dice, ahora sí volvemos ahí a leer el capítulo 11, en torno al versículo 29. Vamos a ir desde el versículo 25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Note bien, dice en parte, no totalmente. Este endurecimiento ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, refiriéndose a la nación de Israel, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Refiriéndose a Jacob, hermano, ¿quién fue llamado o de qué manera fue llamado Jacob? ¿Se acuerda, hermano? Israel. A Jacob Dios le puso Israel. Entonces dice el Señor en esta promesa que quitará de Jacob o de Israel la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Ahí está la promesa, hermano. Ahí está, hermano, y esto por gracia, hermano, que el Señor habría y ha de quitar sus pecados cuando ellos crean en Jesús como el Mesías, y cuando ellos crean en el Evangelio, hermano, porque Pablo dijo también en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dijo al judío, al Israel primeramente, y también al griego. Entonces está hablando del perdón, está hablando de la salvación para ellos, que la salvación, hermano, es por gracia. Este es mi pacto con ellos que quitaré cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, refiriéndose a Israel, son muy amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres, hermano? Abraham, al cual fue dada la promesa. Isaac, Jacob, hermano, son los padres, hermano. Y nosotros, al creer, hermano, en la palabra de Dios, somos hijos de nuestro padre Abraham también. Pero ahí está, hermano, a quién se está refiriendo. De manera muy particular se refiere al pueblo de Israel, y dice refiriéndose a Israel, el versículo 29: porque sin arrepentimiento, o como dice la versión 60, irrevocables son los dones. Este llamamiento que Dios hizo, estas promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, son irrevocables. Y el llamamiento de Dios, alabamos el nombre del Señor Jesús, a eso se está refiriendo, hermano. Ahora, ¿puede la gracia perderse? Primero vamos entendiendo con claridad qué es la gracia, hermano. Ahí vamos a Efesios, gloria al Señor Jesús. Efesios capítulo 2,
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, ¿lo tenemos, hermanos? Bien, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia, ¿qué dice, hermano? Sois salvos. Es decir, que la salvación no se obtiene por méritos propios. Nadie puede decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello para ganarme la salvación. No, hermano. La salvación es tan grande que viene por gracia, hermano. La salvación el hombre no la puede adquirir por sus méritos propios. Y he puesto, hermano, un ejemplo de aquel misionero que, estando en India predicando el Evangelio, había un hombre al cual le hablaba la palabra, y este hombre pues llegó a amistad con él, llegó a hacerse su amigo, pero sabe que no creía al Evangelio. No creía que la salvación se pudiera obtener solamente como un regalo, como por gracia. Y llegó un momento de su vida que él dijo, ¿verdad? Yo voy a hacer la peregrinación, esa peregrinación que hacen los musulmanes a la Meca, y algunos la hacen de manera muy sacrificada, de tal modo, hermano, que muchos ahí mueren en esa peregrinación, porque o van de rodillas o van en ayuno, y van, hermano, durante varios días, que muchos, hermanos, están dispuestos a morir. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque por medio de ese sacrificio creen obtener su salvación. Y el misionero, el predicador, le explicaba una y otra vez a aquel hombre, mira, así no es, así no vas a obtener la salvación es por gracia. Pero el hombre seguía sin entender. Pero ya para partir, le dice, mira, te voy a hacer un regalo, algo muy especial para mí. Y saca una perla de gran valor, una perla preciosa. Y le dice, esto quiero que te quedes con ella. Aquel misionero le dice, pero esto cuesta una fortuna, yo no te lo pudiera comprar. Le dice, no, ni quiero que me lo compres. Esto tiene un valor para mí que no se trata de dinero, porque ¿sabes qué? Esta perla costó la vida de mi hijo. Aleluya. Resulta que ellos eran buzos de los que entran al mar para buscar perlas, y su hijo, él relató a aquel misionero, encontró esta perla, pero fue tanto su esfuerzo que cuando salió los pulmones habían estallado y murió habiendo sacado esta preciosa perla. Por eso es que para mí esta perla no tiene precio, porque ¿sabes qué? Costó la vida de mi hijo. Y le dijo el predicador, eso es lo que te he tratado de explicar por mucho tiempo. La salvación es así, tiene un valor tan grande que no la puedes comprar. La salvación costó la vida de su hijo. Pues está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Aleluya. Señor Jesús. Es por eso que la salvación no se puede comprar. Es por eso que la salvación no se puede adquirir por méritos propios, porque costó la vida de su Hijo Jesucristo.
salvación un don no merecido. Y dice aquí el versículo 4, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, porque por gracia, ¿qué cosa? Sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. No es porque ustedes se hayan esforzado mucho, no es porque ustedes se hayan sacrificado mucho, no. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gloria a Dios. Es un regalo de Dios. Y aclara el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios la da por gracia. Gloria a Dios. Mire lo que dice el mismo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 al 7. Bendito el Dios Padre, Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se fija? Nada más por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Quién aceptó a quién, hermano? Él nos aceptó a nosotros. Nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención. Redención equivale a salvación, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión o el perdón de pecados, por las riquezas de ¿qué? De su gracia. De su gracia, por las riquezas de su gracia, por esa gracia, hermano, que trae salvación a todos los hombres. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo saber que hemos sido salvos por gracia? Vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a Tito, bendiciendo el nombre del Señor Gloria a Dios. Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, está después de las cartas a Timoteo. Dice ahí el versículo 11 y 12, en el nombre del Señor Jesús. Porque la gracia de Dios, ¿cuál gracia? ¿Será la misma gracia que trae salvación? Por supuesto, ahí dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Cómo se manifiesta esa gracia de Dios? Esa gracia que nos salva. Versículo 12 nos lo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, o de manera piadosa. Entonces, la gracia de Dios, hermano, se hace evidente cuando vivimos una vida ajena a la impiedad, lejos de la impiedad y lejos de los deseos mundanos. En otras palabras, si alguien
dice, yo soy salvo por gracia. Miren, yo acepté a Cristo, levanté mi mano cuando el predicador habló y ya soy salvo por gracia. Por cierto, yo no veo esa forma de salvar a la gente en la Biblia, hermano. No. ¿Sabe que en cierta ocasión, hermano, se acercó un hombre, por cierto, un hombre rico, al Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para poseer la vida eterna? ¿Se acuerda de este relato? Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, repite esta oración conmigo, No. levanta tu mano y ya eres salvo. No. Mire, sin perder esta escritura de Tito, vamos a ver esa escritura a la que hacemos referencia ahí en Marcos capítulo 10, Evangelio según Marcos capítulo 10, versículo 17. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Y saliendo él para ir su camino, ¿quién es? El Señor Jesús. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? En otras palabras, ¿qué haré para ser salvo? Amén. Es lo mismo si se habla de poseer la vida eterna, se habla de ser salvo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús no le dijo, está mal que me llames bueno. No. Sino, ¿por qué le dijo esto? ¿Por qué le hizo reflexionar en esto? ¿Por qué me llamas bueno? Sino, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Como diciéndole, ¿estás consciente que ninguno hay bueno y que si me llamas bueno es porque yo soy Dios? El único que era digno es Dios. Y bueno, en cierta ocasión le dijeron los fariseos al Señor, Jesús, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pues claro que él era Dios, hermano. En cierta ocasión, cuando perdonó pecados a un hombre paralítico que lo bajaron del techo, ¿sí? Porque había mucha multitud, mucha gente alrededor y no podían hacer llegar al paralítico delante de Jesús. Y sus amigos, bueno, la Biblia dice que seguramente eran sus amigos, hermano, porque se esforzaron en subirlo por el techo y luego abrir una abertura y bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús. Y cuando lo bajaron, ¿sabe lo primero que el Señor Jesús le dijo? A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Y ahí estaban, hermano. El Señor le dio algo más. En ese momento le dio algo más valioso que levantarlo de su lecho y que pudiera caminar. Le dio el perdón de sus pecados. Le dio la salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces ahí estaban los fariseos que dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como diciendo, ¿cómo se atreve? Si el único que puede perdonar los pecados es Dios. ¿Y estaban en lo correcto, hermano? Sí, es cierto. Pero lo que ellos no veían es que ahí estaba Dios delante de ellos. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Allí estaba Dios, hermano. Por eso el Señor le dijo a Felipe, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues, en este sentido, hermano, está la reflexión que le hace el Señor a este hombre cuando le dice, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios.
Versículo 19. No le dijo, a ver, repite esta oración conmigo, ¿verdad que no? No le dijo, levanta la mano, cierra tus ojos y ya desde este momento eres salvo. No, hermano. Le dijo, los mandamientos sabes, como una afirmación. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto guardado desde mi mocedad o desde mi juventud. ¡Qué bien! Pero entonces el Señor Jesús le dice, entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta. Alguien pudiera decir, no hombre, qué exagerado, pero aquí es el Señor Jesús, hermano, quien lo está haciendo. En todo caso, para muchos, Él es el que está siendo exagerado. Le dijo a este hombre, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y lo siguió, hermano? No. Dice el versículo 22, mas él entristecido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Se fue. No pudo, hermano. Y es que el Señor, hermano, pide en el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, más que tus posesiones, más que tu dinero, más que padre, madre, hijos, sobre todas las cosas, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas hay que amar y servir al Señor. Entonces, hermano, la gracia que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Volviendo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciándonos. Fíjese que esa gracia entonces nos enseña, hermano. ¿No será que esa gracia está contenida en la palabra de Dios? ¿Será eso, hermano? Sí, porque aquí dice que esta gracia nos enseña. Entonces esa gracia está contenida en la palabra de Dios. Pues Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo es la palabra, hermano. Él es la palabra. Y Él, hermano, está lleno de gracia. Por esa gracia, hermano, de su plenitud y de su gracia tomamos todos. Aleluya. Otra vez, no pierda ahí, Tito, hermano. Vamos a ver esa escritura de Juan 1. Evangelio según Juan, capítulo 1. Porque estamos viendo esto, hermano, porque allá en Tito dice que la gracia que trae salvación nos enseña, trae una enseñanza. Entonces, esa gracia tiene que estar contenida en la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Vean lo que dice aquí Juan 1:1. En el principio era el verbo. Otras traducciones, aún el interlineal del griego, traduce la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Hay una versión que tergiversa este texto de manera pervertida, porque no se le puede llamar de otra forma, y dice, y el verbo o la palabra era un Dios, y hasta lo pone con D minúscula. Las traducciones
traducciones del Nuevo Mundo, sí las has oído por ahí, ¿verdad? Amén. Que ni siquiera son capaces de llamarle Biblia, sino que le dicen las traducciones del Nuevo Mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por cierto, hermano, en Rusia hubo una ley, hermano, de quitar todos los libros religiosos, a excepción del Corán, a excepción de la Biblia. Y como este libro de esta agrupación llamada de los Testigos de Jehová no decía Biblia, pues también, hermano, por la ley en Rusia va para afuera. Por eso que eso pasó como en el 2019, tanto que se tuvieron que apresurar, hermano, por sacar una traducción del Nuevo Mundo que dijera Biblia, para que no se las quitaran en todo el país. Bien, ahí está, por llamarle, pues realmente es una traducción nueva a criterio de ellos que tergiversa los textos, y este es uno de los textos que tergiversa, que cambia, que pervierte cuando dice y el verbo era un Dios. Pero el texto no dice así, el texto dice el verbo o la palabra era Dios. ¿Y por qué ellos le ponen que era un Dios? Porque más adelante se habla de que claramente ese verbo que se hizo carne es Jesucristo. Entonces, al aceptar que el texto dice que el verbo era Dios, pues tienen que aceptar que Jesucristo es Dios. Pues dice el versículo 14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué, hermano? De gracia y de verdad. Ahí está, hermano, el verbo que se hizo carne, que vino a habitar en un velo de carne como humano, lleno de gracia. Jesucristo, hermano, lleno de gracia. Y Jesucristo, hermano, su palabra nos trae una enseñanza. Sí, amén. Por eso, ahora sí, volviendo otra vez a Tito 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos. Ahí está, hermano, nos trae enseñanza. ¿Y no es acaso la palabra de Dios la que nos enseña? Entonces, la gracia viene, hermano, a través de la palabra de Dios, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. Entonces, si alguien dice, yo soy salvo por gracia, sí, pero vive mundanamente, vive sin ningún temor, vive que echándose unas copitas, al cabo que por ahí le han enseñado que mientras no se emborrache todo está bien, que puede tomar. Sí, pero la Biblia dice que un poco de levadura lenta toda la masa. Vive que como toda la gente del mundo, con los deseos mundanos, y dicen ser salvos por gracia, y hasta se justifican diciendo, no, pues es que no es por obras, nosotros no necesitamos hacer nada, es por gracia, así es que podemos vivir, vestir, hacer como queramos. No, la gracia de Dios que nos salva, la gracia de Dios ahí está diciendo que trae la salvación a todos los hombres, nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo o en este mundo templada, justa y piadosamente. Así es que si alguien dice ser salvo por gracia,
debe de tener la evidencia de que vive de manera santa, de que vive piadosamente, de que ha renunciado a los deseos mundanos. Esa es la evidencia, hermano. Y las hermanas en el Señor, las mujeres y también los hombres, vestimos decentemente y con pudor y con modestia, no para ser salvas, sino porque somos salvos. Amén. Las hermanas no visten decentemente y con pudor, no para ser salvas, sino porque son salvas. Aleluya. Por gracia. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Bien, ¿se puede perder esa gracia, hermano? ¿Sí? Vamos ahí a Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz, hermano, hay que seguirla con todos. Amén. Ay, dice, de los que dicen, no te allegues a mí porque yo soy más santo que tú. Terrible, hermano. Hay que seguir la paz con todos, hermano. Con todos, aunque no piense igual que nosotros. Tenemos que seguir la paz con todos. Y es que había un espíritu de los fariseos que mire cómo pensaban y cómo piensan todavía muchos al día de hoy. No pierdas esta escritura de Hebreos. Vamos a verla ahí en Isaías. Vino a mi mente esta escritura de Isaías 65, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, ¿qué dicen estos? Estate en tu lugar, no te allegues a mí, que soy más santo que tú. Estos, o sea, los que dicen así, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Hay quien, hermano, actúa así? ¿Por qué no quiere compañerismo con los hermanos? Es que nosotros somos más santos. ¿Por qué no quiere fraternizar? Es que me pueden contaminar. Es que ellos no son santos. Y a veces hasta uno les dice paz de Cristo, y como no tienen la paz, si acaso le contesta a uno, le dice Dios le bendiga, pero váyanse. Y a veces ni eso. ¿Qué conducta, hermano, tan inaceptable en los ojos de Dios? Aquellos que dicen, tú quédate allá, tú allá y yo acá, no te allegues ni te acerques a nosotros, que soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Terrible cuando la Biblia dice, hermano, allí en Romanos capítulo 12, mire lo que dice.
Es cierto que hay quien podrá ser intransigente, es decir, no se puede tener paz con él, pero mire lo que dice aquí Romanos 12, versículo 16 al 18. ¿Lo tenemos? Romanos 12, 16 al 18. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, la versión 60 dice, en cuanto depende de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto depende de nosotros, hermano? Estar en paz con todos los hombres. Estar en paz con todos los hombres. Lo que depende de mí, hermano, vamos platicando, hermano, vamos poniéndonos de acuerdo, hermano, vamos orando para unirnos. En lo que está de nuestra parte, ya si alguien dice, no, porque soy más santo que tú, o en otras palabras, hay una persona que de plano dijo, a mí no me gusta estar con la bola, y no quiso hacer una reunión con los hermanos, no quiso ponerse de acuerdo, sino que despectivamente dijo, a mí no me gusta estar con la bola. ¡Qué terrible! Cuando está de nuestra parte, hay que hacer todo para tener paz con todos los hombres. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo ahí a Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos. Y esa palabra o ese verbo seguir es que hay que hacer algo de nuestra parte, hay que luchar, hay que esforzarnos por tener paz con todos. Amén. Y además de la paz dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad, hermano? Santidad es vivir apartado del mal, del pecado, y vivir para un uso limpio. Santo inclusive es un sinónimo de limpio, de limpieza. Limpieza en lo espiritual sobre todo. Aunque esto también se refleja también en lo físico y en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirando bien. Aquí esta palabra mirando es como pongan mucha atención. Mirando bien que ninguno se aparte. ¿Se aparte de qué? De la gracia de Dios. Entonces, sí es posible que alguien se aparte de la gracia de Dios, hermano. La gracia que nos salva, la gracia que nos trae la salvación, hermano. Sí es posible que alguien se aparte de la gracia de Dios. En otras palabras, sí es posible que alguien se aparte de la salvación. Porque la gracia de Dios es la que trae la salvación. Sí es posible, hermano, que alguien pierda la salvación apartándose de la gracia de Dios. ¿Y cómo es que alguien se puede apartar de la gracia? La gracia de Dios. Dice enseguida que ninguna raíz de amargura brotando os impida. ¿Os impida de qué? De la gracia. Y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice la versión 60. ¿Por qué? Por dar lugar
una raíz de amargura. Y por esta razón, hermano, muchos se apartan de la salvación. Están amargados. No, pues es que yo en un tiempo ayudaba, pero ahora ya no. Me hicieron, cuando yo pedí ayuda, no me ayudaron. Y están amargados. No porque yo amé y cuando se trata de que me amen, no me aman. No porque ya no sigo igual, porque cuando se trata de ayudar, no me ayudaron. Total, hermano, que se apartan de la salvación. Eso es apartarse de la gracia de Dios, apartarse de la salvación por una raíz de amargura. Y ahí están, posiblemente todavía están en una congregación, en una iglesia, pero están todos amargados. No hay amor. Creo que en el mundo estábamos mejor. Creo que la gente del mundo tiene más amor. Oiga, ese tipo de comentarios no denotan más que una persona amargada. Gloria a Cristo Jesús. Mirando bien que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura que, como vimos en estudios pasados, hermanos, ¿se acuerdan por qué vienen las amarguras? ¿De dónde brotan? ¿Cuál es la raíz de una amargura? La murmuración. La murmuración es lo que es la raíz, o es de donde proviene la amargura. Alguien que le da oído a la murmuración. ¿Cómo entra la murmuración? Muy sutilmente. Mira, sí, el pastor es bueno, pero vieras que es muy interesado. Yo me he dado cuenta de eso, para que te fijes. Y aquí es la persona que de veras empieza a dar lugar a la murmuración. Mira, la hermana es buena, pero no te creas tanto porque es muy egoísta. O por fin es buena o es muy egoísta. Si es muy egoísta no puede ser buena. Pero es que así entra la murmuración, hermano. Y cuando alguien le da oído a la murmuración, cuidado, porque puede ser la raíz o el principio de la amargura. Y por estas cosas muchos pierden su salvación. Por la amargura muchos se apartan de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Gálatas, vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Versículo 4. Vacíos sois de Cristo. ¿Qué es vacíos de Cristo? No tienen a Cristo. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice? De la gracia habéis caído. Entonces, ¿se puede caer de la gracia, hermano? Sí, se puede caer de la gracia. Alguien puede estar en la gracia, esa la que nos salva, la que trae salvación a todo hombre, la gracia que dice Efesios
2:8, por gracia son salvos, pero alguien al descuidarse y al vaciarse de Cristo, es decir, que ya no está Cristo en su vida, es que de la gracia ha caído. ¿Y sabe qué? Ha perdido su salvación. Si está vacío de Cristo, hermano, ¿qué es lo que puede haber en un hombre? Mire, esto me recordó lo que dice ahí Mateo 12. Vamos a ver esa escritura en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando el espíritu inmundo, ¿sí? Se refiere a un demonio, hermano. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Sabe que hay un punto en que el espíritu inmundo sale de nuestras vidas? ¿Cuándo? Cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, el espíritu inmundo o los espíritus inmundos salen de nosotros. Pero ¿qué pasa? Parece que los espíritus inmundos no están conformes y siguen todavía a la expectativa, viendo en qué momento se vacía de Cristo. Y mire lo que dice el 44. Entonces dice ese espíritu inmundo: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla como desocupada, ¿verdad? No es estar, en otras palabras, la halla vacía. ¿Verdad que es lo mismo, vacía? La halla vacía, o sea, ya no está Cristo ahí. Es como lo que le dijo Pablo a los Gálatas: vacíos sois de Cristo, ya estáis vacíos, ya vuestra casa está desocupada de Cristo. Entonces dice ahí, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Bueno, ahí también, hermanos, se demuestra o se hace evidente cuando alguien ha caído de la gracia, se ha vaciado de Cristo y ahora su estado es peor que antes de venir a Cristo. Es un hombre peor, pues el espíritu inmundo dijo: mira, está vacía, ya no está Cristo ahí, esta casa se descuidó. Ahora me volveré con otros 7 espíritus peores, y el postrer hombre es hecho peor que el primero. Ahí está la evidencia de que alguien definitivamente cayó de la gracia o se apartó de la gracia. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano, perseverar en la gracia. Guardarnos, hermano, en la gracia de Gloria a Dios. Dios, aleluya. Esa gracia que nos salva, esa gracia que trae salvación a todos los hombres, esa gracia que recibimos como un don no merecido. Que vivamos siempre agradecidos, sirviéndole, amándole con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. La gracia, hermano, es lo más maravilloso. La salvación, hermano, nuestra vida es muy efímera, temporal, se acaba rápidamente. La salvación es lo único que permanece para siempre. Guardémonos siempre en su gracia, los que la hemos alcanzado, y los que no, pues echen mano de la vida eterna. Es gratuita su gracia, solamente tienen que aceptarla.
al ser libre. ¿Se acuerda el ejemplo que nos da la Biblia acerca de Barrabás? ¿Por qué estaba Barrabás en la cárcel? Había sido homicida, es decir, había matado, había delinquido. Barrabás, hermano, solamente esperaba el día en que le llamaran para ser crucificado. Esa era la pena, el castigo para los criminales. Pero cuando le van dando la noticia, sale Barrabás. Haber dicho, ¿por qué pasó? Y le dieron la noticia, yo creo. Alguien tomó tu lugar. La gente prefirió que se crucificara a Jesús y que a ti te soltaran. Este hombre, sin pensarla, salió, hermano. Así actúa la gracia, hermano, la salvación que Dios nos da. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por el pecado que nosotros hicimos, merecíamos la muerte, la condenación. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien, Jesucristo el justo, que tomó nuestro lugar. La diferencia es que a Barrabás se le dijo, sal fuera, y alguien tomó tu lugar y él no desaprovechó esa grandísima oportunidad. Hoy en día a mucha gente se le dice, puedes salir fuera, ya alguien tomó tu lugar, pero la gente sigue aferrada a la prisión de maldad. Sigue aferrada en esa prisión y no quiere salir, aun cuando Cristo ya tomó nuestro lugar y lo único que tiene que hacer es salir de esa prisión. Gracias a Dios por su gracia que trae salvación, que nos trajo salvación.